que se puedan presentar esta mañana son de Mauricio, ¿sí? No son de la palabra, son de Mauricio. Recordemos que la palabra es siempre fiel, ¿cierto? Que la palabra es verdad y en ella reposamos. Y como parte, como les decía, de dicha preparación, esta mañana se me ha permitido compartir con ustedes una enseñanza, la cual he nombrado, ¿sí? Como Dios llamado a juicio, ¿sí? Dios llamado a juicio. Y eso lo estaremos viendo en el marco del libro de Éxodo, capítulo 17, versos 1 al 7, que más adelante estaremos exponiendo y estaremos detallando, ¿de acuerdo? Mis hermanos, aclarar que esta mañana no tuvimos la cena del Señor, como bien lo decía John en el inicio, de acuerdo pues a las averiguaciones y a las consultas pastorales. Este es un tiempo que debe de ser dirigido por el ministro, por una persona ordenada, por lo cual el día de hoy pues hemos pasado, pero prontamente también estaremos disfrutando cuando esté nuestro hermano Orlando con nosotros de esta conmemoración, de este recordatorio de la muerte de nuestro Señor. Mis hermanos, decirles que en múltiples ocasiones, ¿sí?, hemos lanzado juicios en búsqueda de culpables de las circunstancias que podemos estar atravesando, ¿sí? Múltiples circunstancias podemos estar atravesando y si observamos, esto no ha sido ajeno ni a la historia y mucho menos al ámbito secular, ¿no? De igual manera también lo hemos podido observar en la palabra. Cuando leemos Génesis, en la búsqueda de culpables de por qué llegó el pecado, ¿cierto? Podemos observar a Adán culpando a Eva, podemos observar a Eva culpando a la serpiente, ¿sí? Y en el ámbito secular hemos podido escuchar, yo creo que un comercial que habla acerca de el tuvo la culpa. No vamos a referir marcas. Pero siempre estamos en búsqueda de esos culpables a las situaciones que se están presentando. De igual manera, existe una obra colombiana que es un libro en el cual su autor determina que el defecto de fabricación, el cual se presenta en unos zapatos, procede desde el inicio de la cadena de producción y hasta llega al animal, ¿sí? Unos zapatos en cuero y la obra se llama La culpa la tuvo la vaca. De igual manera, históricamente, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán amenazaba, estaba comenzando a conocer acerca de todos los oprobios que se habían presentado en cada uno de los campos de concentración. Un pastor llamado Gunther Runtenborg escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás. Y esta obra buscaba responder una pregunta a la cual muchas veces nos hemos expuesto. ¿A quién debemos culpar por todo esto? Imagínense el cuestionamiento que se estaba presentando en esta obra. ¿A quién debemos culpar por toda la problemática, por todo el genocidio que contrajo la Segunda Guerra Mundial? De igual manera, pretendían identificar quién podía ser el culpable de más de 6 millones de muertes de judíos, los cuales fueron, como les decía, exterminados en algunos campos de concentración. Y aunque muchos alemanes se sentían consternados, se sentían algunos frustrados, otros generaban llanto al escuchar las historias por lo que el pueblo había pasado, nadie se sentía culpable de aquel acontecimiento. En la obra de teatro que les planteo del pastor Gutenberg, se suscitaron algunos diálogos en búsqueda de poder identificar cuál sería el culpable de tal genocidio. En esta obra de teatro, como les planteo, se generaron algunos diálogos en los cuales desde el ama de casa se cuestionaba quién podía ser el culpable de tal acontecimiento. Poco a poco iban escalando en la escala de jerarquías, ¿sí? Y entonces el ama de casa decía, yo no fui culpable porque yo estaba ocupado en los menesteres del hogar.
El hombre de casa decía, yo no soy culpable, yo solo fui un hombre enviado a la guerra. El soldado decía, yo no soy culpable, yo solo seguía órdenes de mis superiores. Y aún los superiores decían, yo no soy culpable. Encima de mí hay otras personas que nos han enviado a cumplir con este propósito. Pensando en ese cuestionamiento y dada la obra de teatro, un hombre se paró y dijo, Dios es el culpable. Dios es el culpable de tal situación. Es el único que debe ser juzgado aquí, y no solo por lo que los nazis hicieron durante el tercer periodo o Reich. El Reich es el periodo de imperio alemán que se comprendió entre 1933 y 1945, periodo de la Segunda Guerra, sino por todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo. Mis hermanos, yo me pongo en los zapatos de los oyentes y creo que también sentiría furor al escuchar tal palabra. Dios es el culpable. Es increíble, mis hermanos, cómo como hombres hemos decidido vivir a espaldas de Dios, pero cuando se cosechan los frutos de nuestra locura, de nuestras decisiones, comenzamos a proyectar su culpa en otras personas, hasta que tarde o temprano terminamos culpando al mismo Dios que hemos pasado por alto. ¿Sí? De repente los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar a Dios en el banquillo para que así como el día de hoy hemos denominado el título de nuestro sermón, Dios sea llamado a juicio. Recuerdo un proverbio, Proverbios 19:3 nos dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Imagínense hasta dónde llega nuestra insensatez. Nuestras acciones, nuestras malas decisiones, en búsqueda de culpables, llegamos a echarle la culpa al mismísimo Dios. Esto nos recuerda a unos de los grandes sucesos donde Dios ha sido llamado a juicio y no para impartir su santo veredicto. Cuando hablamos de Dios en juicio o cuando poníamos el nombre de este sermón, yo creo que muchos pudimos imaginarnos que Dios debe estar en un juicio como el gran ¿qué? Como el gran juez, ¿cierto? Pero lastimosamente, en el suceso que vamos a tratar el día de hoy, Dios no ha sido llamado para impartir su santo veredicto, sino que por el contrario ha sido llamado para ser acusado. Esto lo podemos ver en el texto de Éxodo 17, el cual nos muestra el grave pecado del pueblo malo, el cual murmura contra Dios cuando es probado, y la forma como Dios maneja el pecado de su pueblo. Quiero pedirle a mi hermano que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 17 y vamos a hacer lectura de los versículos 1 al 7. Dice la poderosa palabra del Señor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel
y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mis hermanos, decirles que en la primera parte de este texto vamos a poder encontrar que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Los israelitas habían sido sacados de la esclavitud de Egipto y si hemos realizado la lectura podemos evidenciar que ya habían acontecido múltiples milagros, ya habían sido observadores de múltiples milagros por parte de la mano de Dios, habían logrado atravesar el Mar Rojo. Imagínense ustedes esas masas de agua abriéndose para darles paso y librarles de la esclavitud de los soldados de Egipto. Y de igual manera habían sido alimentados en el desierto con maná. Pero había llegado una nueva situación. Y en esta ocasión habían sido introducidos en el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Y si observamos el versículo 1, nos habla cómo el introducirse en el desierto y caminar en el desierto no fue una decisión de Moisés, sino que fue una decisión de Dios. Si viéramos un mapa, decía el hermano Sugel, que si pudiéramos ver geográficamente el camino para llegar a la tierra prometida, había una forma más corta de llegar. Había una manera de bordear, de alguna manera, el desierto, ¿sí? Pero Dios decidió que debían atravesar el desierto. Y aconteció que estando en el desierto sintieron sed. Sintieron sed. El versículo 1 nos muestra que esta fue la decisión de Dios y no de Moisés. Y Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, si vamos a su capítulo 8, nos da las razones por las cuales esta fue la decisión de Dios. Muchos pensaríamos, bueno, ¿y cuáles fueron los motivos para que el pueblo entrara en ese desierto? Observemos el versículo 2 del libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, con un motivo y un propósito. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Observamos que esta decisión de Dios tenía un propósito sobre el pueblo. No fue una decisión a la carrera, no fue una decisión que fuera del gusto del pueblo, pero que como todo lo hecho por el Señor tiene un propósito, ¿cierto? Miren, mis hermanos, Dios tiene derecho a probar al hombre, mas el hombre no tiene derecho de probar a Dios. Esta es una lección del pasado que nos da múltiples enseñanzas para nuestro futuro. Nada ocurre al azar o fuera de su providencia. Observando nuestra confesión de fe dice que aún así mediante la misma providencia en la ordenanza para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Todo tenía un propósito y nada estaba ajeno a las manos de Dios. Por eso la prueba que estaba pasando el pueblo de Israel en el desierto tenía un propósito. Dios no seduce al mal ni tienta al mal, pero cuando somos probados puede usar al tentador
Dios no tienta al hombre al mal, pero sí prueba al hombre. ¿Y eso con qué motivo se los digo? El sufrimiento nunca nos deja como nos encontró. El pueblo estaba atravesando por el desierto. Ahora, en pregunta retórica, podríamos decir, ¿cuáles pruebas hemos atravesado cada uno de nosotros? ¿Cuáles son esos desiertos que hemos tenido que atravesar en nuestras vidas? Y la pregunta sería, ¿confiamos en que nuestro Dios está con nosotros en estos desiertos? ¿Confiamos en que nuestro Señor nos acompaña en estas pruebas? El sufrimiento nunca te deja como te encuentra, y dice Tim Keller que el sufrimiento polariza a los seres humanos, y este polarizar quiere decir que nos lleva a extremos. Algunos se aferran más al Señor, se vuelven más compasivos, mientras que otros suelen aislarse y se suman en autocompasión, se afligen. Es por ello que en nuestra vida como creyentes hemos encontrado personas que enfrentan circunstancias difíciles y dejan de creer y se apartan. Creo que todos podemos recordar la parábola del sembrador, cuando plantea que hay hombres que aún escuchando la palabra, esa semilla no desarrolla raíz, sino que por una corta duración está allí, permanece allí, y cuando viene la persecución se terminan alejando del evangelio. Mis hermanos, déjenme decirles que algo similar a lo planteado en la parábola del sembrador ocurría en este versículo 1 del libro de Éxodo. Muchos de los que hacían parte del pueblo no estaban convencidos de que su Dios estaba delante de ellos. Muchos de ellos habían escuchado de Dios, pero no le conocían. El estar sin agua, como lo podemos observar en el desierto, es una situación bastante complicada. Pues, de hecho, el día de hoy no me atreví a pasar al frente sin contar con un recipiente con agua que me pudiera estar hidratando. Ahora imagínense la condición que podía tener el pueblo en el desierto a altas temperaturas, lo cual puede generar una deshidratación muy rápida de los individuos. Dura prueba cogió el Señor. El pecado aparece por causa de la prueba. Dios eligió el sitio donde llegar y esta era una prueba severa. Pero ¿qué debió hacer el pueblo en estas circunstancias? Volvamos al texto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Pero si vamos al verso 2, dice que el pueblo buscó de Dios. No. Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos, ¿cierto? Y es allí, mis hermanos, donde se comienza a establecer una demanda para con Dios. Ellos se encontraban atravesando la prueba, se encontraban viviendo una situación difícil y la decisión que han tomado en lugar de buscar a Dios para confiar en Él y pedir y clamar a Él, ha sido llamarle para juzgarle. Cuando vemos los términos altercar aquí en el versículo 2, se plantea que se señala como un reclamo, ¿sí? Como un litigio, como una disputa, y más aún cuando vemos en el verso 7 que este lugar se llamó Masab y Meriba, se está hablando de que se estableció una demanda por parte del pueblo. Se estableció una demanda, un reclamo, una disputa. Quisieron poner allí a prueba a Dios. En este momento, el pueblo establece de igual manera esa demanda contra Moisés y fueron bastante rápidos de labios, fueron bastante rápidos para juzgar, fueron bastante rápidos para emitir un juicio. Incluso querían llevar al mismo Moisés a la muerte. Se plantea en el verso
tres que murmuraron contra Moisés y dijeron que era un traidor, y la pena de muerte a la traición era ser apedreado, era la muerte, ¿cierto? De igual manera presentaban como un traidor a Dios. En algún momento de este estudio considero que el pueblo pensaba de que Dios les había sacado de una buena condición para dejarles morir en el desierto. Es triste esta actitud y se podría considerar como insolente. La crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel reveló la maldad de sus corazones y una terrible ingratitud hacia el Creador. Mis hermanos, estaban en prueba, hemos estado en prueba. ¿Y cuál es la actitud que debemos adoptar? ¿Cuál es la actitud que vamos a adoptar? ¿Cuál es la actitud que adoptó el pueblo de Israel? Ya la conocemos por el texto. Murmuraron, ¿sí? Dudaron, desconfiaron. No nos levantemos contra el pueblo por su pecado. Y esto quiero dejarlo muy en claro, que no olvidemos que la condición en la cual estaba el pueblo allí en el desierto, de estar en prueba, de estar en un momento difícil, de estar alejados de Dios, es la misma condición que habla Pablo en el capítulo 1 de Romanos, cuando pudimos disfrutar cuando decimos que no nos avergonzamos del Evangelio. Más adelante dice en los versos 18 que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo de Dios se conoce y les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Como cristianos no estamos exentos de cometer el pecado que estaba cometiendo el pueblo. Con vergüenza debemos aceptar que olvidamos su bondad y nos llenamos de amargura. Y ustedes me pueden decir en este momento, Mauricio, nosotros no altercamos con Dios, no buscamos que Dios sea el culpable. Pero ¿cuántas veces denigramos de las autoridades que Dios ha establecido, de los líderes que Dios ha establecido, o simplemente culpamos a las circunstancias de lo que estamos atravesando? Somos, se diría, tan insolentes que estaríamos dispuestos a arrancarle a Dios el libreto de nuestras vidas de sus manos y agregarle nuestra parte, ¿no? Agregarle nuestro sello, darle una adaptación a ese guión. Decirle, Señor, yo creo que aquí podemos adicionarle una parte más a mi vida. Estamos dispuestos a ponernos creativos, ¿cierto? Y querer ayudarle a Dios. La raza humana es culpable de los mismos pecados que el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Y mis hermanos, como les decía, esta prueba reveló en el hombre su capacidad de maldad, ¿sí? Y mencionaban que probablemente Dios era el culpable de que estuvieran allí sentados, allí a punto de morir. Y si bien hemos avanzado rápidamente por los versículos 1 y 2, identificando la condición de prueba y cómo Dios es llamado a juicio para ser juzgado, el verso 5 nos establece cómo se vivió ese juicio, ¿sí? Podemos ver primeramente que el pueblo estaba en una época de prueba. Posteriormente establecieron una demanda, establecieron un reclamo contra Dios y ese reclamo le llevó a juicio. Y allí se revela la reacción de Dios. La reacción de Dios ante este pueblo ingrato, el cual estableció un litigio
entre Dios y el pueblo. Y dice el verso 5 que Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Podemos observar en este versículo 5, mis hermanos, que Dios le está pidiendo a Moisés que actúe como juez en esta circunstancia. Imagínense la confianza de Moisés en Dios cuando ha sido llamado y le ha dicho: ponte delante del pueblo. Ponte delante del pueblo. Y este juicio que se estaba adelantando no era algo a la carrera o un menester que fuera de una manera veloz. Ese juicio que se estaba adelantando debía cumplir con unas características que la misma Escritura había declarado, que la misma Escritura había impuesto. Dios le pide a Moisés que actúe como juez, emitiendo el veredicto y ejecutando las sentencias sobre el pueblo, y le pide que se acompañe de los ancianos, y estos ancianos habían de ser como jueces y testigos. Si vamos a al libro de Deuteronomio, nuevamente, capítulo 19, verso 17, vamos a poder comprender que cómo se debía llevar a cabo un juicio. Y esto nos muestra la seriedad de lo que se estaba presentando. Deuteronomio 19, verso 17 dice: entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días. Eso se convocó, mi hermano, a los ancianos, se convocó al pueblo, así como cuando hemos escuchado acerca de esos grandes pleitos o disputas que se tienen legalmente, ya sea en nuestro país. Yo creo que hemos escuchado cuando renombran a los abogados conocidos del país porque se emitió una demanda, porque se está llevando a cabo un litigio. Así podemos asemejar esta situación que se estaba presentando. Dios había decidido que se llevaría a un juicio, ¿sí? Que ese juicio debía contar con todos las preventas y todos los partícipes de esta situación, como estaba en la Escritura. Y el juicio requería todas esas formalidades que se habían planteado. Dios le pidió a Moisés que tomara la vara. Y vamos observando algunos elementos que se debían llevar a cabo en el juicio, ¿cierto? Le dijo que convocara a los ancianos y también le pidió que llevara su vara. Esa vara que había sido símbolo de autoridad, que había sido entregada en el episodio de la zarza, ¿sí? Y con la cual había golpeado las aguas del río Nilo para que cambiaran de color. Esa vara era símbolo de poder y autoridad, y en esta ocasión sería símbolo de juicio. Dios le pidió a Moisés que actuara como juez, emitiendo un veredicto y ejecutando una sentencia. Y cuando Moisés se puso delante del pueblo con la vara, se sabía que alguien estaba a punto de ser castigado por el pecado que habían cometido. Vamos hilando un poco más delgado. El pueblo se encontraba en prueba. Ya hemos observado la actitud que adoptó el pueblo, la cual no fue de buscar a su Señor, sino que por el contrario fue de murmurar, fue de altercar con sus líderes. Y comenzamos a ver que se estableció esa demanda judicial y posteriormente hemos ido al juicio al cual Dios había sido llamado para ser juzgado según la apreciación del pueblo. ¿Y qué pidió Dios a Moisés? Que golpeara la peña, ¿cierto?
Dios le pidió a Moisés que actuara como ese juez y que impusiera justicia para esa situación. Y es allí donde podemos plantear que vino el veredicto. Se estableció el juicio, se estableció la demanda contra Dios. Dios estableció quién debía adelantar ese juicio, quién actuaría como juez, quiénes serían los testigos y de qué manera se impartiría dicha autoridad. Y mis hermanos, ocurre lo que, si bien no hubiésemos pensado o no hubiese pensado el pueblo, podemos observar que de acuerdo al verso 6, acontece lo impensable, por de alguna manera plantearlo. Dice que el verso 6, que aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Yo estaré delante de ti, dice el Señor. Yo estaré delante de ti. Y algo de lo curioso, mis hermanos, es que esta expresión indica en el Antiguo Testamento la actitud de un siervo ante su amo. Aquí Dios compareció delante de los hombres y en toda la Biblia es la única vez que comparece delante de los hombres estando sobre la roca en el monte Horeb. Allí se presentó delante de los hombres para que los hombres impusieran su juicio. En el Antiguo Testamento, si podemos observar, se utiliza el simbolismo de la roca para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Y muchas veces hemos recibido esas palabras, ¿cierto?, de aliento, donde se nos presenta a Dios como roca de refugio. Deuteronomio 32:4 plantea que Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y el Salmos 18:2 dice el salmista: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios se colocó delante del pueblo para recibir el pueblo que ¿quién merecía? El mismo pueblo. Dios se colocó delante del pueblo para recibir el castigo que el pueblo merecía. Y yo creo que ya vamos vislumbrando, ¿cierto?, aquel acontecimiento en donde la segunda persona de la Trinidad fue enviado para llevar sobre él nuestra culpa. El pueblo merecía morir por su incredulidad e insolencia. Pero Dios asumió la culpa para poder salvarles sin pasar por alto su justicia. Y podemos allí observar un concepto teológico que es la justicia sustitutiva de Dios, donde Dios se juzgó a sí mismo para poder, ¿cierto?, pasar por alto el pecado, pero sin dejar completa su justicia. Y si observamos qué aconteció en la parte B del versículo 6, dice que al golpear la peña salieron aguas, ¿cierto?, que bebería el pueblo, y que eso lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Y fue que Dios proveyó el agua que se necesitaba. Dice el Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Primero me quejo porque no tenía agua para beber. Pero nuestro Dios, que lo conoce todo, sació dicha necesidad. ¿Pero qué? Actuando en su misericordia, en su gracia y de una manera justa. De una manera justa.
Imagínense, mis hermanos, como lo describe el Salmo 105:41, que plantea que dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. O sea, primero no veían agua, ¿sí? Pero al obrar de Dios trajo aguas y aguas en abundancia. Aguas en abundancia. Estamos desesperados nosotros con esta condición climática que vivimos hoy por hoy, en donde llevamos cerca de 1 o 2 meses viviendo un fenómeno del Niño, cual presenta altas temperaturas, el cual no hemos podido disfrutar de lluvias prolongadas, ¿cierto? Pero ¿acaso por esto vamos a echarle la culpa a Dios? ¿Acaso por esto vamos a juzgar a Dios? Nuestra actitud debe de ser de clamar al Señor que haga conforme a su voluntad y que nos provea de acuerdo a lo que necesitamos. Debemos clamar y confiar en nuestro Señor. Como les decía, Éxodo 17 termina siendo un vislumbre, un anuncio de lo que sería el Evangelio. Y plantea que el Dios de toda gracia recibió en su Hijo el golpe por causa de nuestra rebelión. Y es por causa de la muerte que tenemos vida, es por causa de sus azotes que fuimos saciados. Primera de Corintios, capítulo 10, plantea lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Jesucristo, como ángel de Jehová, estaba en la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara. Todo esto como preámbulo de lo que acontecería en la cruz del Calvario. Es por causa de la muerte de Jesús que como creyentes somos saciados por el agua de salvación. Y dice Juan 4:14, mis hermanos, que cualquiera que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. Si nos recordamos o si repasamos la conversación de Jesús con la mujer samaritana, cuando le ofrece agua, él dice que es el agua de vida, ¿no? El agua de vida eterna. Y que aquel que beba de ese agua jamás tendrá sed. Vengan y beban, dice el Señor, yo soy la peña. Yo soy la peña. Y allí en esa conversación podemos identificar cómo el Señor se identifica como dos elementos o dos símbolos bastante renombrados en la Escritura, como lo es la roca y el agua. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías había planteado que la venida de un gran rey sería al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de agua. Eso lo podemos encontrar en Isaías 32, versos 1 y 2. Y he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mis hermanos, déjenme decirles que Cristo es la roca bendita en la cual podemos refugiarnos. Y aparte de ello, ha prometido saciar nuestra sed de manera eterna. Los israelitas querían saber si Dios estaba entre ellos. Miremos que el verso final, el verso 7, plantea la pregunta de, ¿está Dios entre nosotros? Y quiero preguntarte, mi hermano, si acaso ese es el cuestionamiento que tenemos hoy por hoy. ¿Nos estamos preguntando aún si Dios está entre nosotros? ¿Nos estamos preguntando si Dios va delante de nosotros?
Los israelitas no sabían que él estaba delante de ellos en la peña en Horeb. Dios no solo estaba con ellos, estaba soportando el castigo que merecían por su incredulidad. Y es algo de lo que podemos plantear que nos cuesta mucho dimensionar. Jesús no solo estuvo delante de nosotros. Jesús no solo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Llevó nuestros pecados, sufrió por él y ha prometido darnos vida eterna. Dios no solo estaba con ellos, estaba soportando el castigo que merecían por su incredulidad. Y hay un acontecimiento, mis hermanos, posterior a este encuentro en Meriba, Masab, que le costó a Moisés más adelante, y el cual también podríamos relacionar con esta situación. Si recapitulamos, hemos observado entonces cómo el pueblo estuvo a prueba por parte de Dios. ¿Cuál fue la demanda que se estableció para con Dios? ¿Cuál fue el juicio que se adelantó para con Dios? ¿Cuál fue esa actitud del pueblo de Israel para con Dios en dicha situación? Y si conectamos con un acontecimiento más adelante y vamos a Números 20, vamos a observar que no bastó con que el Señor les proveyera el agua. El pueblo volvió a quejarse. El pueblo volvió a murmurar. Vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Y si me dejan leer, voy a iniciar en el verso 1, que plantea que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando aparecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón y delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué le dijo Dios? Hablad a la peña. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. El hecho de que haya recibido una instrucción nos hace una instrucción tan clara como era solo hablarle a la peña. Podemos diferenciarlo del evento que estábamos describiendo en Éxodo 17. En Éxodo, si podemos observar, se le había dicho: golpea la peña. En Números, capítulo 20, en una nueva situación, la cual nos lleva a pensar de que el pueblo había nuevamente reincidido en ese mal carácter y en ese deseo de juzgar a Dios, le dice: háblale a la peña. Y dice el verso 11, que alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado,
Estas son las aguas de la rencilla por la cual se contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él les santificó en ellos. Por causa de este pecado, mis hermanos, golpear la peña, no haber seguido la instrucción que Dios le daba, ¿de qué? Hablarle a la peña, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Fue, ¿cierto? Recibió un castigo. Y si pensamos cuál fue el pecado de Moisés al golpear la roca, pues Hebreos 10 nos plantea que Cristo, con la ofrenda de su vida, hizo perfectos a los santificados y que no había de ser golpeada allí bajo esta circunstancia. Y al haber evaluado y revisado cada uno de los puntos de este texto de Éxodo 17, en donde hemos podido ver cómo Dios probó al pueblo, debemos tener en cuenta los siguientes aprendizajes, y es que como creyentes no debemos interpretar el amor de Dios a la luz de las circunstancias. Y nos preguntamos acerca de por qué nuestra lectura fue el Salmo 95. Quiero invitarle a que vamos allí. Hemos identificado el Salmo 95 como un cántico de alabanza y de oración realizado allí por el salmista. Estamos acostumbrados a leerlo en nuestros versículos iniciales para resaltar lo que es la adoración al Señor. Plantea en el verso 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémosle y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y observamos en la primera parte del Salmo 95, en sus primeros versículos, que se nos hace un llamado a la adoración. Pero si posteriormente observamos a partir del versículo 8, se nos hace de igual manera una advertencia. Dice el verso 8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. ¿Sí? Recordemos que este concepto de Meribá era lugar de prueba, lugar de juicio, como en el día de Masab, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hay una advertencia allí a la luz de este Salmo 95. A la luz de lo que ha sido la lectura de Éxodo 17. La enseñanza a los que profesamos ser creyentes es que, mis hermanos, tenemos dos opciones. Hemos conocido el Evangelio, ¿cierto? Y una de nuestras opciones es, bueno, ante estas circunstancias, ¿seguimos adorando a Dios con reverencia, gratitud y gracia por los favores inmerecidos? ¿O será que vamos a terminar quejándonos contra Dios y endureciendo nuestros corazones ante Él? Tenemos dos opciones. La actitud de queja y descontento, mis hermanos, es una actitud de incredulidad y puede ser un indicio de un corazón no regenerado. La afrenta contra Dios es venenoso para el alma.
Y por otro lado, mis hermanos, si bien somos llamados a vivir en dependencia de nuestro Dios, a tener confianza en nuestro Señor, debemos comprender de estas lecturas que hemos realizado el día de hoy, que si tenemos a Cristo, tenemos demasiado. Sin importar de qué carezcamos en este mundo, sin importar de qué nos falte en este mundo, si tenemos a Cristo, gran y grata cosa tenemos. La buena noticia es que Dios proveyó un medio de salvación por medio de su Hijo para hacernos salvos por medio de la gracia, y no desgastemos nuestra alma en la sequedad de este mundo cuando Cristo nos ha llamado a misericordia. Mis hermanos, como creyentes hemos de pasar pruebas. No consideremos que no vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por circunstancias difíciles. Y si a alguno le han vendido el evangelio diciéndole que no va a pasar circunstancias difíciles, como hacen algunos arminianos, déjeme bajarlo de la nube. Lo que sí podemos contar es que Dios va delante de nosotros. El Señor nos estará acompañando en estas situaciones difíciles y que nuestro deber es confiar en Él. Dice el Salmo 11, versículo 5, que Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Por lo tanto, la invitación de esta mañana, mi querido hermano, es a que podamos descansar en nuestro Señor, que podamos confiar en Él, que podamos entregar de igual manera nuestras cargas a Él. Hemos podido observar cómo el hombre en su insensatez ha decidido culpar a Dios de sus malas decisiones, pero Dios en su diseño perfecto ha tenido un plan para rescatarnos, para librarnos, guardarnos de esa maldad, de acuerdo a como lo hemos podido observar, ¿cierto? En el orden de la salvación, para regenerarnos. Ha provisto a Cristo para que no llevar esa consecuencia de nuestro pecado, sino que Él, en su misericordia, cargó con ella. Oremos, mis hermanos. Amado Dios,